buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria, con la realización de diversa comunicación. Bienvenidas y bienvenidos a Panorama. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza, en este otoño que cada día enfría más en vísperas hacia el invierno. Agradecemos a Maya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Nuestro programa de hoy, Colombia, 100 días de cambios, mirada desde la migración y exilio. Para analizar este importante tema, hemos invitado al dirigente de Colombia Humana, Pacto Histórico y defensor de derechos humanos, Nelson Restrepo Arango, exiliado político colombiano, residente en Madrid, España, aquí en Europa, abogado, investigador, pertenece también al colectivo Nuestra América Lejana. Nelson Restrepo Arango, compañero, muy buenos días. ¿Cómo va ese otoño en Madrid? Hola, buenos días a todos y a todos los que nos siguen, a Eliezer, a Maya que nunca se ve, pero que está ahí detrás, en la parte técnica de este programa, Panorama, que desde ya les digo que va a ser muy interesante, sobre todo sobre el contenido del tema que vamos a tratar. 100 días del gobierno del cambio, del pueblo colombiano, de la gente del pueblo colombiano y del presidente Gustavo Petro y Francia Márquez. Así es. Nelson, a ver, comencemos. El antes. ¿Cómo ve usted ese antes del cambio de los 100 días desde la migración y exilio desde acá, desde Europa, en Colombia, obviamente, estamos hablando hoy? Claro, se hace un programa muy corto para relatar, lógicamente, décadas y décadas de historia de luchas del pueblo colombiano, allí en el territorio colombiano, donde, para decirlo de forma muy resumida, pero injusta, durante todos esos años de conflicto político armado en todos los territorios de Colombia, en ese conflicto han salido decenas de miles de colombianos y colombianas de todas las edades, eh, líderes sociales, políticos, campesinos, campesinas, indígenas, afrodescendientes, de toda la diversidad del pueblo colombiano, hombres y mujeres, y se han ido a los lugares donde la acogida era más especial, más pertinente para proteger su vida, en un país donde, lógicamente, en gobiernos anteriores, durante más de 212 años, pero sobre todo en las 3 últimas décadas, la protección de las condiciones de vida y sobre todo de la vida y la integridad personal se hacía muy difícil. Y está muy relacionada a esa última, digamos, migración, inmigración forzada también, eh, al conflicto que se entrañó en los territorios colombianos, justamente en los lugares donde hay más expectativas de recursos naturales, minerales, bióticos, abióticos, de flora, de fauna, y allí estaban las comunidades colombianas organizadas y siguen organizadas, que es lo más importante de todo esto. Pero todo eso se trasladó también a nivel internacional, todos esos conocimientos, todos esos saberes, capacidades, habilidades, destrezas de comunidades organizadas, de líderes y lideresas a nivel internacional. Y se han ido gestando formas organizativas de los colombianos y las colombianas en el exterior. Y también, pues lógicamente, eso ha generado un grupo, comunidades de colombianos y colombianas organizadas ante las expectativas de un gobierno que supiera hacer una lectura y una interpretación positiva para unir a todos esos colombianos y colombianas en el exterior y en nuestro país. De hecho, es lo que vamos a contar en el día de hoy, que tenemos, lógicamente, un globo, un volumen de colombianos y colombianas muy grande que puede pasar posiblemente porque no hay unos censos, que eso es una lucha también de los colombianos y colombianas, no hay un observatorio que haga un recorrido de cuántos colombianos y colombianas hay por fuera, porque los censos que tiene el anterior gobierno o los anteriores gobiernos dan cuenta, esas cifras están bloqueadas desde hace más de 12 años en 4.700.000 colombianos y colombianas, pero estamos completamente convencidos y convencidas que con los datos que da el ACNUR y organizaciones que dan cuenta de los colombianos y colombianas que han sido expulsados violentamente con la utilización de la violencia como un instrumento de dominación en los territorios de Colombia, ya hablamos de más de 1.950.000 colombianos y colombianas
que están en el exilio, más toda la migración que ha salido gota a gota y de forma permanente y que sigue saliendo del país, porque los hechos siguen ahí, centrados, enraizados, enclavados en el territorio. Entonces, todo eso que viene de atrás, eh, con todo el papel hegemónico que en el territorio utilizó la ultraderecha y la derecha colombiana, ha dado como resultado la organización de los colombianos y las colombianas en el exterior, de diversas formas y desde diferentes puntos de vista, en asociaciones, movimientos, federaciones de asociaciones, organizaciones sociales, políticas y diferentes formas de carácter organizativa, incluso de forma eh, transversal con organizaciones de los lugares donde se encuentran, incluso pues, participando políticamente con los partidos políticos de cada lugar donde se encuentran. Es decir, en el día de hoy podemos señalarlo, que hay colombianos y colombianas que hacen parte de partidos políticos de progresistas en los lugares donde se encuentran, que coordinan organizaciones sociales en los lugares que se encuentran, que no son netamente colombianos también, pueden ser asociaciones vecinales, asociaciones culturales, feministas de los países donde se encuentran. Entonces, el entramado y todos esos saberes que venían de Colombia se han gestado también a nivel internacional y damos cuenta que, lógicamente, después del batacazo que nos dieron en el año 2018 con la derrota de la propuesta de Decentes, que era Partido Comunista Colombiano, Unión Patriótica y Colombia Humana, que fue un batacazo, nos han derrotado, nos han quitado de las manos el triunfo, pues 4 años después, el 19 de junio, el Consejo Nacional Electoral, en el boletín número 29, pues le da el triunfo a Gustavo Petro y Francia Márquez con un 50.47% de la votación. Eso lo digo acá claramente, son 11.277.407 votos, con una diferencia de 706.000 votos, que la diferencia es pequeña, pero la derrota es contundente y de un impacto grandioso, porque el pueblo colombiano históricamente ha estado enfrentado ante las organizaciones criminales del Estado colombiano y en las últimas décadas del gobierno colombiano, que representa ese Estado, a un Estado criminal, sangriento, de los más violentos de la historia de la humanidad y de América Latina. Pues a eso solamente se enfrentaba el pueblo colombiano. Se enfrentaba también a los medios de comunicación y a las grandes empresas que son los dueños y las dueñas hegemónicamente de las grandes empresas del país y de los poderes económicos del país, y tenían unas alianzas que por ello estamos contando esta historia. Hemos derrotado no solamente al Consejo Nacional Electoral, sino a toda esa representatividad en el gobierno que hacían parte pues de el narcotráfico, de empresas o empresas del crimen que tenían oficina a lo largo y ancho del país y que servían como mercenarios también a grupos paramilitares que están enraizados al servicio de políticos en diferentes lugares del país. Y la historia no termina, no termina. Pues podríamos decirlo que nosotros los exiliados y exiliadas tenemos familiares en todo el país, tenemos, hacemos y seguimos haciendo parte de organizaciones sociales y políticas en el país, por lo cual, pues lógicamente, lo reitero, el pueblo colombiano continúa organizado a pesar de las graves y enormes violaciones a los derechos humanos, civiles, políticas, económicos, sociales y culturales que se han dado en el país, pero sobre todo en aquellas que han impactado el derecho a la vida, ¿sí? Más de 1.218.000 homicidios durante los últimos 56 años, que supuestamente empezó el conflicto político armado en Colombia, que continúa, a esos más de 9.270.000 desplazados forzados que tiene el país, gente que ya no vive en el lugar de origen y que estamos intentando con el nuevo gobierno de que vuelvan a sus lugares de origen, a esas más de 172.000 personas detenidas desaparecidas que les estamos buscando y queremos encontrarlas porque es una demanda de los familiares que están en Colombia y que viven por fuera del país, a todo ese entramado de hechos violentos a los cuales nosotros decimos que seguimos y continuamos en la lucha y que este gobierno del cambio hace parte de esa lucha, lógicamente, Eliezer.
Así es, Nelson Restrepo Arango, investigador. Es uno de los que ha realizado una investigación interesante, importante, que está a puertas de poderse publicar. Somos una nación en el exilio. Y que él está hablando con cifras que si la ACNUR tiene cifras desactualizadas, sí, el gobierno colombiano, los gobiernos anteriores tienen cifras desactualizadas en el caso que nos concierne con Nelson Restrepo Arango. Él es investigador y lleva los datos prácticamente al día en esa parte, ¿no, Nelson? Sí, a ver, Eliezer, el compañero, pues se refiere a una investigación que data desde el año 2006 y tiene una secuencia permanente. Se llama Colombia, una nación en el exilio. Y efectivamente, eh, podemos decirlo de forma significativa de que hay 1.975.000 colombianos y colombianas que han sido expulsados, que siguen saliendo del país por el mismo conflicto político armado, porque persiste el conflicto político armado. Los actores que expulsan a la gente del cambio están en el terreno y están en los lugares donde están los recursos naturales, y que las comunidades organizadas también persisten de forma organizada a defender no solamente su tierra, sino la perspectiva de defender los derechos humanos y el derecho a la paz en Colombia. Entonces, no nos es extraño de que sigan saliendo colombianos y colombianas. Y nosotros por eso, en el día de hoy, podemos señalar una cosa que podría ser un titular por la cual nos tenemos que preocupar, no solamente como gobierno, sino también como pueblo organizado, que es que la crisis humanitaria no solamente se vive en terreno en el país, y esto hace parte de la investigación Colombia, una nación en el exilio. La crisis humanitaria se ha depositado también a nivel internacional, porque primero que todo, cuando solicitamos protección internacional en nuestro país ante diferentes entidades, no solamente gubernamentales, judiciales o legislativas, o llámese de carácter también administrativas, en cada municipio, en cada gobernación, en cada alcaldía, ¿sí? O a nivel nacional en Colombia, pues no lo encontramos en los anteriores gobiernos. Pero la gente, nuestra gente tiene una cultura todavía de desconfianza, porque los actores armados continúan en el país y tienen que ser del país a proteger su vida. Pero ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Que esa acogida, eh, ante diferentes modificaciones que han tenido los convenios de Ginebra, se están relativizando, no solamente en cuanto a la norma, sino en cuanto al tiempo. En ese momento podríamos señalar que una de las grandes crisis humanitarias que están viviendo el mundo actual es la de los colombianos y las colombianas en el exterior. ¿Por qué? Más de 1.850.000 colombianos y colombianas están indocumentados en el mundo. Y ya no hablamos solamente de exiliados y exiliadas, hablamos de colombianos y colombianas en general. Esa crisis humanitaria tiene muchas consecuencias. Al no tener una persona una identidad, que es un derecho, uno de los derechos humanos principales a nivel mundial. Ustedes verán en diferentes formas de comunicación, radio, televisión, prensa, de los últimos 3 años, no solamente colombianos, sino personas de otras nacionalidades, recorriendo todo el tapón del Darién, desde Colombia, eh, Panamá, recorrer toda Centroamérica, hasta México y Estados Unidos, donde hay más de 1.200.000 colombianos y colombianas indocumentados junto a otras nacionalidades. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Funcionan los convenios de Ginebra o no funcionan? En España pueden haber aproximadamente 350.000 colombianos y colombianas. De más de 100.000 solicitudes de protección internacional en el día de hoy, que estamos hablando de 14 de noviembre de 2022, siglo XXI, que no tienen una contestación positiva. Todas esas personas que han solicitado protección internacional y no han encontrado respuesta positiva, ¿qué están haciendo? ¿Qué está sucediendo con ellos? No tienen identidad, no tienen salud, no tienen el derecho a la salud, sus hijos no pueden ir a estudiar, lógicamente las dificultades para poder trabajar, exactamente lo mismo para asistir a hacer un contrato de alquiler o poder realizar actos en la calle. Bueno, la vida propia y cotidiana de cualquier persona en el mundo. Nosotros aquí hemos levantado esa consigna que se ha vuelto un hecho a nivel internacional. Hemos internacionalizado
el hecho de que ningún ser humano es ilegal. Por eso, porque es un problema que no solamente lo sufren los colombianos, hay que decirlo, pero que los colombianos lo estamos sufriendo en carne propia. Además, se está volviendo un entrampamiento humano. Es que muchos colombianos y colombianas quieren volver a su país de origen, pero no pueden volver. Primero, porque no tienen recursos. Segundo, porque no tienen identidad. Y la burocracia se está envolviendo ahí en el tema y está generando consecuencias permanentes para poderse mover en el mismo lugar, porque la policía de fronteras, la policía de fronteras de Europa, del país donde se encuentren, o la policía de fronteras de los Estados Unidos y el estado donde se encuentren, pues generan una diversa funcionalidad de persecución, de redadas permanentes, de persecución no solamente institucional, sino también física a nivel de los cuerpos nacionales de policía y de control fronterizo. Total, en el día de hoy estamos hablando de no solamente una crisis humanitaria en nuestro país, sino también de una crisis humanitaria en el exterior. Y alguien tiene que hablar de esto. Alguien tiene que señalar esa problemática. Alguien tiene que indicarlo. Y los colombianos y las colombianas que estamos organizados por fuera del país lo hemos identificado, lo estamos registrando, lo estamos señalando, lo estamos denunciando públicamente a nivel internacional ante la comunidad internacional y a nuestro país. Nuestro país ya tiene conocimiento de ello. Comienza, lógicamente, este proceso de cambio en el país, que no es fácil, porque hay que resolver problemas en nuestra Colombia interna, lejana también y profunda, pero por fuera del país también se está viviendo un drama y no se trata de hacer dramas, no, sino hablar de hechos reales que hay que solucionar, que atender y que resolver. Mientras tanto, lógicamente, nos encontramos con las dificultades que hay en nuestras instituciones más directas, que son los consulados y las embajadas. Eh, Lógicamente, ¿qué nos encontramos ahí? Eliezer, nos encontramos con un problema de cuello de botella. Nos encontramos con una estructura eh, del Estado colombiano y del actual gobierno colombiano de reestructuración. Me imagino que también está pasando en Colombia. Esa reestructuración da cuenta de que hay un recambio de la antigua, de los antiguos funcionarios y funcionarias que hay en cada lugar, en cada consulado, en cada embajada y en las estructuras ministeriales en Colombia y órganos administrativos departamentales. Pero es muy lento, porque eso está generando problemas significativos para poder resolver los problemas. Pero también es muy significativo de que de forma organizada la ultraderecha está organizada al interior de esas instituciones y están haciendo el papel de la tortuga que va lentamente y que por su volumen intenta generar un problema al interior, dando a entender lógicamente, ante la opinión pública y a la comunidad internacional, la incapacidad de gestión. Y yo quiero llamar la atención aquí porque de verdad que no es eso. Es una reestructuración que juega también con el papel de la cultura política que tiene, lógicamente, la entidad gubernamental en Colombia. La burocracia entramada dentro de las normas que a la hora, la verdad, no son eficientes ni eficaces al término de decidir quién debe seguir y quién no debe seguir, y con el entrampamiento legal que el gobierno Duque también generó. Ejemplos, miles. Por ejemplo, Duque nombró X cantidad de cónsules y embajadores a nivel internacional un mes antes, 2 meses antes, 3 meses antes, y eso ha tenido dificultades. Y el llamado también del gobierno de Gustavo Petro para que estas personas salgan voluntariamente, porque se va a generar un decreto de cambios, lógicamente. Esa cortesía me parece muy bien, pero bueno, esa cortesía tendrá que tener límites porque hay un represamiento, un acumulado de necesidades que atender de los colombianos y las colombianas en diferentes lugares del mundo, en todos los continentes. Y ya decimos, estamos hablando en realidad de más de 9.075.000 colombianos y de más de 1.975.000 colombianos que son solicitantes de protección internacional, que supuestamente pues no pueden volver a su país, pero están aquí en un proceso de acogida en el cual no están dentro de la legalidad porque se les deniegan las solicitudes de protección internacional. Por tanto, Eliezer,
Yo creo que el gobierno de Gustavo Petro, aunque es un gobierno netamente progresista en 212 años de vida independiente de Colombia y como tal apuesta con decisión por el cambio social, eh, recuerdo también lo que dice el libro de él al final, de que la sociedad entera clama por un cambio y ese cambio, ¿por qué no? Puede ser pronto el de todos nosotros y nosotras, pero la realidad en el día de hoy es que, como lo dijo también él el día del discurso de posesión, el 7 de agosto, llegó la hora de cambiar y, y es un reto mayor al ganar pues las elecciones en segunda vuelta y sin mayorías propias en el Congreso, pero sí tener una bancada aplastante, superior en número, superior también en propuesta a la de la derecha y de la ultraderecha. Pues yo también lo digo desde acá, como parte de los colombianos y las colombianas en el exterior. Llegó la hora de cambiar. Las dificultades son muchas, es muy complejo entenderlo, entender cómo todavía tenemos alcaldes, que son la mayoría del país, gobernadores, que son la mayoría del país. El próximo año hay elecciones en Colombia, pero tiene que haber, lógicamente, un proceso que del exterior, pues apuntemos, lógicamente, a consolidar ese proceso de cambio. Y para mí, pues lógicamente eso ha significado un hecho descomunal, el haber llegado el 19 de junio, no solamente en Colombia, sino también a nivel internacional, haber podido aportar a ese cambio. Y bueno, es lo que tenemos el día de hoy. Nelson Restrepo Arango, desde Madrid, España. Estamos haciendo un análisis Colombia, 100 días de cambios, mirada desde la migración y exilio. Nelson, 100 días con todas esas dificultades que usted ha enumerado y que se van a seguir presentando, en donde muchas personas piensan que es un clic estilo brujo, Dios que cambia las cosas de un momento a otro. No, es todo lento, y cuando la derecha mete palos en la rueda, obviamente que se vuelve más pesado y genera la confusión, la desinformación de los medios al servicio de esa derecha rancia, asesina, traqueta que hay en Colombia. Y en este caso, entendiéndose que las cosas van despacio, pero con paso firme, ¿ustedes se sienten satisfechos en lo que concierne a el exterior, a lo que hasta el momento ha podido gestionar el gobierno, no el poder en manos de Petro? Sí, completamente convencidas y convencidos. O sea, no hablo por mí mismo, hablo también por un sinnúmero de colombianos y colombianas que seguramente también estarán de acuerdo conmigo en el sentido de que todo lo que se logra en el país va a significar también directa e indirectamente cambios para los colombianos y las colombianas en el exterior. Si me permites, Eliezer, solamente voy a mencionar algunos de los logros que en esto desde el 7 de agosto, en 100 días de gobierno, ahora el 15 de noviembre, el gobierno de la gente, porque no es solamente Gustavo Petro, somos todas y todos nosotros que vamos en ese mismo proceso, no solamente del empalme ministerial, en empalme social y la autoconvocatoria de empalme social internacional, o sea, colombiano y colombianas a nivel internacional organizados y colombiano y colombianas en el país organizados, hemos logrado esto de forma decidida, con toda nuestra representatividad, no solamente en el gobierno, sino también a nivel legislativo y en todas las gestiones administrativas que se han ido idealizando. Pero mirar, apertura de diálogos con el ELN, una apuesta decidida por la paz, así de significativo no significaría nada, pero sí advertir que mientras las Naciones Unidas eh, en Colombia estamos hablando de 204.000 hectáreas de coca sembradas en su territorio, el presidente Gustavo Petro remaba contra la marea para tratar de darle un giro a la lucha antidrogas, partiendo del abordaje del problema desde la base con los cultivadores y pidiéndole cambios a Estados Unidos en su enfoque frente al narcotráfico. Recordar el Plan Colombia, estamos hablando de hace poco, 12, 16, 20 años, Plan Colombia 1, Plan Colombia 2, el enfoque era directamente contra el pueblo colombiano, no era contra los cocaleros ni contra los laboratorios de cocaína, que también, pero que estaba centrado contra quienes hacían la guerra, ¿no?
y no era directamente contra los actores armados, que también, sino directamente contra las comunidades organizadas. De otro lado, también acciones políticas para favorecer la protección de la Amazonía, diálogos regionales vinculantes para la construcción de un plan nacional de desarrollo, donde se está movilizando aproximadamente a 2 millones de colombianos y colombianas para construir a través de un proceso de diálogo regional vinculante una propuesta de plan nacional de desarrollo, lo nunca visto en Colombia. Y ahí seguramente con todas las propuestas de cambio que tenemos, que son muy importantes, vamos a ver significativamente resultados en varios caminos. Los más importantes de ellos tienen que ver eh, con la seguridad alimentaria, la seguridad humana y la justicia social, el ordenamiento territorial, una economía productiva para la vida, una convergencia regional, una estabilidad macroeconómica. Eso hacía parte del programa de gobierno de la convergencia política de pacto histórico, en la cual están incluidos todos los colombianos y colombianas en las diferentes formas organizativas del país. Pero estamos hablando de un plan nacional de desarrollo estratégico para la vida social y política, ya no en torno a un tema que era la seguridad democrática en Colombia, que era perseguir al enemigo interno en Colombia. Ahora estamos hablando de la seguridad humana, una seguridad humana que ya ha generado cambios también en el país. Mirar el aumento del presupuesto en el Ministerio de Agricultura, Deporte y Recreación, Salud y Educación, una reforma tributaria que aun cuando ha tenido dificultades y problemas, tiene un significado completamente contrario a lo que tenemos en el día de hoy, que va más enfocado a que los que más tienen, más aporten, que eso ha generado molestias, lógicamente, ya sabemos de quiénes, de esos poderes económicos que hay en el país, la reanudación y fortalecimiento de las relaciones colombo-venezolanas, eh, el reconocimiento que se le ha hecho a las comunidades campesinas como sujetos de especial protección, la suspensión de los bombardeos en las zonas selváticas del país, la creación del Ministerio de la Igualdad en el término legislativo, en el cual nuestra compañera Francia Márquez lo va a coordinar, los acuerdos que ha habido con Fedegan, con, con todo lo que significa Fedegan, si no lo sabemos, pues lo digo. Fedegan ha significado en todo este proceso histórico de conflicto político armado eh, un sector muy al margen de la historia del pueblo colombiano, todo lo contrario, al margen contra el pueblo colombiano. Y hoy en día, eh, quieras o no, se han establecido relaciones con Fedegan para acordar la entrega de tierras de muchos sectores del país en diferentes lugares del país. Y de eso, pues lo significativo es que 50 familias campesinas, titulares de tierras despojadas en Córdoba, por el señor Castaño Gil, Carlos Castaño Gil, pues han recuperado una hacienda de más de 7.000 hectáreas. El Ministerio de Minas y Ministerio de Ambiente, articuladas para frenar los abusos tarifarios en servicios públicos, el papel de la SAE al servicio de las causas sociales. La SAE era la institución destinada a recuperar todos los bienes de propiedad del narcotráfico, de la delincuencia común, y eso va a ser destinado a causas sociales. Líderes y lideresas étnicas al frente de cargos importantes de la nación, lo nunca visto hasta ahora, una democratización de la política de vivienda de interés social, una política de salud, Colombia, territorio saludable para la paz, que a su vez también es un desprestigio eh, que arranca también con la salud pública preventiva en Colombia, que es una lucha de muchos años en el país, una política para la seguridad y la soberanía alimentaria, lo señalaba al principio, tierra para el campesino, eliminación de conserjerías y nóminas paralelas, diálogos vinculantes en Colombia, que eso también tiene un significado dentro del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Por qué decimos vinculantes? Porque vincula las decisiones del pueblo colombiano frente al Plan Nacional de Desarrollo. Eso mismo, y lo digo desde ahora, es una invitación que hacemos a los colombianos y colombianas en el exterior de participar en este proceso, que están participando de forma dinámica, de forma organizada, y el 24 de noviembre tenemos una cita muy importante para tomar la decisión de cuáles son nuestras 2 o 3 prioridades principales a nivel internacional. Ahí está de patrocinador, de promotor, el ministro Álvaro Leiva, el canciller,
a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, y en ese Plan Nacional de Desarrollo, significativamente, lo que nunca se había visto hasta ahora en la historia de Colombia, es que nosotros vamos a proponer nuestras estrategias de Plan Nacional de Desarrollo para los colombianos y colombianas en el exterior. Pues también decirlo de la condonación de las deudas del ICETES, el acuerdo que ha habido con las latifundistas para compra de tierras, la incidencia mundial en la ONU y en la cumbre mundial sobre regulación de drogas y cambio climático, la instalación de los 62 mandos unificados para bajar la incidencia que tenía la seguridad democrática, la relación que tenían eh, los mandos policiales y militares con los grupos paramilitares, donde ahora, ustedes recuerdan lo de los falsos positivos. Los falsos positivos significaba que una guarnición militar o un responsable de una guarnición militar o de policía tenía que entregar resultados con muertes en combate de supuestos guerrilleros o de guerrilleras. Pues eso ha cambiado diametralmente. Ahora tienen que entregar informes de que han reducido el asesinato de líderes y lideresas comunitarias y de que hay un plan de acción para la persecución de quienes están generando el crimen organizado. Entonces es un enfoque completamente y diametralmente contrario. El acuerdo de Escazú, la ley de paz total, los impuestos saludables para cuidar la salud de la gente, el servicio social para la paz por servicio militar obligatorio, el proyecto de ley contra el hambre en Colombia, que es la ayuda para las personas más vulnerables en el país, que se cree, por decreto va a ser instalado en el mes de enero del 2023, alcanzará aproximadamente a 3.600.000 colombianos y colombinas, cabezas de familia, hombres o mujeres cabezas de familia, que eso podría significar 12 millones de personas. Los avances que hay contra de corte agrario y rural, la prohibición del glifosato en Colombia, la prohibición del fracking, es decir, lo que se ha logrado hasta ahora en 100 días es parte de lo que estamos luchando los colombianos y colombianas en nuestro país y por fuera del país. Eh, Sabemos que para nosotros los colombianos y las colombianas en el exterior, nosotros estamos aspirando también a cosas. Estamos aspirando a una ley del exilio con retorno digno, con garantías, porque nosotros en este momento, los exiliados y exiliados, no podemos volver a nuestro país. Entonces, sería un error, pues, volver. Entonces, estamos solicitando, estamos encaminados a luchar por tener una ley del exilio que nos garantice el retorno y que nos reconozca el capital social, político y económico que hemos perdido durante el exilio, porque una gran cantidad de colombianos y colombianas, pues cuando salimos del país teníamos propiedades, teníamos derechos, teníamos trabajos, y pues lógicamente queremos encaminar una ley que trate eso, pero también muchos colombianos y colombianas que no van a volver a su país y han decidido quedarse en el país, pero que quieren tratar esa situación y que tiene que ver con la verdad, la memoria, la justicia, la reparación y un retorno digno. Todo eso hay que tratarlo. Sería la primera vez que un gobierno de América Latina, después de tantas dictaduras y conflictos armados que ha habido en América Latina, pues tratará esto. Y estamos encaminados a eso. De hecho, pues los colombianos y colombianas en el exterior estamos intentando que tengamos una propuesta de ley en el legislativo que trate el tema del exilio, tanto para los exiliados y exiliadas como para las comunidades organizadas, para las organizaciones sociales y políticas que estamos por fuera del país y para más de 250.000 hijos e hijas de exiliados y exiliadas que muchos de ellos han nacido por fuera del país y nacen como hijo de tigre o hija de tigre, también nacen exiliados y exiliadas. Por todo ello, bueno, y toda la problemática que hay así, eh, haciendo relación con una de las primeras preguntas que me hacías de Colombia, una nación en el exilio, yo lo puedo decir. No es un drama, es un hecho, es una realidad. Y todo ello en ese espectro donde todavía siguen saliendo colombianas y colombianas del país, porque los actores armados que estaban en contra del pueblo colombiano antes de que llegáramos al gobierno del cambio, siguen ahí, están ahí. Y entonces
siguen saliendo colombianos y colombianas en cantidades. Por eso estamos hablando de que también hay una crisis humanitaria y que esa crisis humanitaria ya no solamente la vive una Colombia que está en el exilio, sino toda una Colombia que ha migrado tratando de sobrevivir para mantener unas condiciones de vida mínimas para poder sobrevivir. Nelson, rápidamente para ir cerrando el programa, tenemos una representante de las y los colombianos en el exterior, una querida compañera, Carmen Ramírez Boscán, Guajira, Guayú. El papel en el legislativo. Igualmente, finalmente, para cerrar el programa, Nelson, ¿qué le piden ustedes desde el exterior a ese legislativo que hoy está desde el exterior representado en Carmen Ramírez Boscán, igualmente al gobierno de Petro para los colombianos y las colombianas que estamos aquí en la migración y el exilio en el mundo? Gracias, Eliezer, por la pregunta. Creo que es concreta. Además, me facilitas dar como un camino de visibilizar cómo de forma reestructurada y la forma estructurante a donde debemos de caminar. A ver, entendemos que a partir del 20 de julio, en la posesión del nuevo Congreso, Petro alcanzó uno de los acuerdos más claves para tramitar y aprobar las ambiciosas reformas que se prometieron en campaña. Ese día, pues lógicamente se confirmó que hacíamos parte de una alianza en el Congreso con partidos políticos tradicionales. Esa alianza creo que no fue gratuita, ya que, por ejemplo, tuvo que entregar eh, ministerios, por ejemplo, el de Justicia, el de Vivienda, al Partido Liberal, el de Transporte a los conservadores y el de las TIC al Partido de la U. Pero más allá de eso, nosotros ahora tenemos una aplanadora en el Congreso, en la Cámara de Representantes y en el Senado. O sea, por primera vez en la historia, pues nosotras y nosotros podemos decir que somos una mayoría. El papel de nuestra curul internacional, que llegó a la curul internacional con el apoyo estimado de una gran parte de los colombianos y colombianas en el exterior que se volcaron porque creemos que la curul internacional cumple un papel fundamental, ya no solamente como curul, sino como toda una bancada que debe de apoyar los propósitos de los colombianos y colombianas en el exterior. Entonces, nosotros sí que creemos que Carmen está cumpliendo un trabajo meritorio que nosotros y nosotras creemos que puede mejorar mucho. Primero, a nivel de comunicación, de información, eh, apoyarse mucho en los colombianos y colombianas organizadas. Creo que se puede mejorar bastante. El papel de ella es enfocarse desde los colombianos y colombianas en el exterior y generar un trabajo colectivo con la bancada del Pacto Histórico y con todas esas alianzas, porque las necesidades de los colombianos y colombianas en el exterior son reales, reales como las que hay en el país. Y nosotros tenemos unas reivindicaciones muy claras que, en primer lugar, pues tenemos que mencionar, necesitamos una representatividad cualitativa, concreta y que dé cuenta de nuestra situación. No es posible que tengamos solamente una curul a nivel internacional cuando, si nos ceñimos a las cifras del gobierno colombiano del anterior, hay 4.700.000 colombianos censados, sin tener en cuenta el número de colombianos y colombianas que hay por fuera del país no registrados. Siendo así, tendríamos derecho a más de 5 curules y esa no es la realidad del país. Entonces, esa es la primera lucha que nosotros reivindicamos. En segundo lugar, lógicamente, nosotros tenemos derecho a unas formas participativas y de representatividad, que es la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones. Eso existe en la ley, pero no se ha desarrollado. Y creemos que es una oportunidad para que el legislativo, ya no solamente con la curul internacional, sino toda la bancada, la desarrolle. Y en tercer lugar, lo de la ley de víctimas. Consideramos que la ley de víctimas tiene que cambiar de forma profunda, no solamente que nos mencione, porque esta ley fue creada directamente por la ultraderecha colombiana. Entonces tiene que haber una reforma que dé cuenta de la realidad del país, pero por fuera de las fronteras. Entonces, también ese llamado de atención.
¿Qué creemos en consecuencia? En consecuencia, consideramos que habemos un montón de organizaciones sociales y políticas, ciudadanas, culturales, de hombres y mujeres por fuera del país, que merecemos el trato de ser tenidos en cuenta. Es el papel que estamos cumpliendo ahora en el Plan Nacional de Desarrollo. Y nos estamos centrando en lo que comentaba al principio Eliezer. Hay una crisis humanitaria que no son simplemente titulares, son reales. Las están viviendo miles y miles de colombianos y colombianas cada día en las calles de cualquier lugar del mundo, principalmente en Estados Unidos y México, Panamá, en las fronteras de Colombia, Panamá, Ecuador, Perú, Venezuela y Brasil. Y en Europa, por ejemplo, en Italia y en España. ¿Por qué? Porque en todos esos lugares tenemos una amenaza donde la ultraderecha cumple un papel, ya no solamente como gobierno, sino el papel del racismo, las actitudes xenófobas, de persecución, y eso es algo que tenemos que tratar, no lo podemos dejar de lado. Entonces, si bien es cierto, estamos a 100 días del gobierno, y a 100 días también del legislativo, aún más de 100 días del proceso legislativo. Y hay que tomar nota de lo que está sucediendo. Nosotros esperamos con el Plan Nacional de Desarrollo, el 24 de noviembre, cuando tengamos contacto con el canciller Álvaro Leiva Durán, algunas de las cuestiones no serán solamente para Álvaro Leiva Durán, sino que creemos que la curul internacional, a través de Carmen Ramírez Boscán, ella tendrá que tomar nota también y esperamos que tanto Álvaro Leiva Durán como la curul y la bancada tomen nota de nuestras prioridades, de nuestras necesidades, y eso hace parte del diálogo regional vinculante. Por eso es vinculante, porque trata de incluir a todos los colombianos, no solamente dentro del país, sino también por fuera del país, y donde el verdadero protagonista o la verdadera protagonista es ese colombiano y esa colombiana que tienen algo que decir. Si esa es la oportunidad, espero que esta sea una oportunidad para todos y todas y podamos avanzar en un gobierno del cambio y preparar el camino para dentro de 4 años y que ese cambio se haga realidad para todas y todos. Nelson Restrepo Arango es el invitado del día de hoy, donde hemos analizado Colombia, 100 días de cambios, mirada desde la migración y el exilio. Agradecerte, Nelson, tu participación en este programa que esperemos pues lo vean en Colombia nuestros compatriotas y que sigan apoyando esta voluntad que hay desde el exterior de seguir impulsando los cambios en el país. Nelson, muchas gracias por acompañarnos. A vosotros, Maya, muchas gracias, que nunca se te ve, que estás ahí detrás, a ti, Eliezer, a Diversa Comunicación, al programa Panorama, excelente trabajo, os felicito, y una herramienta de lucha y de trabajo. Muchas gracias, Nelson Restrepo Arango, dirigente de Colombia Humana, Pacto Histórico y defensor de derechos humanos, exiliado político colombiano, residente en Madrid, España, abogado, investigador, pertenece también al colectivo Nuestra América Lejana, nos ha acompañado en el día de hoy. A Maya, en los estudios centrales en Bilbao, Euskal Herria, muchas gracias por su apoyo técnico. Este programa fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio desde Ginebra, Suiza. A ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles por su atención. Tengan ustedes feliz resto de día. Muchas gracias.